Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos, ¿qué? Miércoles 9 de octubre de 2024. Un saludito a todos los que miran o ven o observan mi. Ay, 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 vamos a poner nuestros lentes para ver lo que les digo. Y bueno, pues vamos a lo que nos trajo la ciencia o lo que es un poquito de conclusiones. Y bueno, vamos a hablar del diseño, porque yo siempre, mi tema favorito, siempre de mis programas ante todo, es dar un poquito de una panorámica, ¿no? Bueno, en base a las experiencias obtenidas son muy personales, pero si les quedan o se identifican con alguna parte de lo que les digo, bueno, pues este, digamos que a veces de dos cabezas surgen buenas ideas, yo nomás expongo las mías, mis teorías y todo, y bueno, pues estaba viendo algunos videos que me han enviado, muchas gracias les doy desde luego anticipadamente al algoritmo, no alcanzo a verlos a todos porque estamos a 1000 por hora, pisando y corre, barriendo, trapeando, haciendo pues quehaceres, ya saben. Sí, no soy la gata bajo la lluvia, les digo de paso, de paso, no me identifico con ese papel. Más bien, yo digo que pues hay que hacer un poquito de todo, ser versátil, nos mantiene las endorfinas, ¿no? Nos da un poco de esas energías positivas y bueno, pues ¿de qué se quejan, no? Sí, de todas maneras los tenemos que hacer. Y bueno, es un buen ejercicio tanto mental, de organización y de actualizar algunos espacios que, bueno, pues sí, también merecen su mantenimiento, como nosotros también a veces lo merecemos y nos damos los mantenimientos. ¿Qué tal mis medias elásticas? Pues las sigo probando muy bien, ¿eh? Y todo ahorita que empieza el frío está ideal. Y bueno, pues sí se las recomiendo y de paso les digo que esto de la circulación y las varices son los problemitas más comunes dentro de los achaques de lo que es la tercera edad. Y bueno, pues bienvenida, ya me la dieron y en fin, pues no me quejo, pero bueno, pues dentro de lo que cabe todo bien, muy bajo control y en equilibrio y estamos comenzando de nuevo nuestro quehacer con cierto entusiasmo, pero también guardándonos la reserva. Y bueno, sí, les digo que les iba a hablar sobre el diseño. Bueno, para mí que un diseño también es un anteproyecto, no es un prediseño. Y estamos hablando de espacios en todos los aspectos y a veces de, pues, métodos del diseño, de limitaciones, en base a todo y las bases esenciales de un buen diseño que nos deje pues cercanamente a lo que estamos buscando, porque a veces no se cumple. Sí me estaban enseñando, por ejemplo, un diseño de una muchacha que sabe mucho de decoración y construcción y se compra una casa de oferta, una ganga, ¿no? Una casa abandonada y que le empieza a hacer ella misma todos ay, digamos qué energía. No, pues eso se tarda, lo pintan muy bonito, pero para nosotros pues ya como que dicen son palabras medio, digamos que a veces no nos rinden tanto las energías, no van paralelizadas a nuestros deseos y quisiéramos a veces o sentimos algunas personas que fuimos muy hiperactivas. Yo me considero que fui hiperactiva, pero porque las circunstancias nos obligaban de la necesidad, los requerimientos, los apremios que nos hacían, así nos acostumbramos, entonces teníamos que hacer, éramos como quien dice aprendices de muchas cosas y maestras de nada, pero pues ahí estábamos y a eso se debía que estábamos muy bien cotizadas en el mercado laboral y nos querían porque pues sabían que nos iban, no salían perdiendo quien nos ocupaban, pero ahora como me estaba yo actualizando, por cierto, que en algunas, pues modalidades que dan ahora de cómo se lleva lo que es pues ciertas rutinas comerciales dentro de los emprendimientos. Todo emprendimiento tiene que tener una parte de administrativa. Entonces yo creo que allí es donde fallamos a veces porque somos más apegados a lo que es el quehacer creativo que a la contabilidad y todo. Y yo me acuerdo que me decían, bueno, pues sí, algunas personas dicen, se gana muy bien de godines. Generalmente esas tareas de administrativas se les dan, por cierto,
cierto a estas personas que se les nombró con los estereotipos, porque bueno, coincidió que antes se decía que era, pues se referían de una manera muy, pues de exclusión, decían que eran personas muy, ¿cómo les llamaban? Burócratas o lo mismo, así como las veces que decían burócratas a las personas porque pues no agilizaban bien el trámite administrativo y se tomaban su tiempo entre una y otra, pues modalidad de aceptar las solicitudes y darles el seguimiento como debe, por ejemplo, o dar informaciones sobre lo que es los precios y los valores, si estaban en esa área administrativa, ¿no? Entonces, pues también pues es como toda la labor necesaria e indispensable. Y pues en todos labores de emprendimiento, a veces le abrevian el tiempo a las personas que tienen una jerarquía más alta y que se tiene que preocupar por ver otras actividades que también son, muy interesantes dentro de los emprendimientos, porque bueno, pues sí, hay que saberse administrar, hay que todo. Entonces, tampoco hay que menospreciar esta área de administrativa y se los digo humildemente, ¿no? Yo en mi área de secretaria nunca, bueno, a mí cuando me dijo mi mamá, no, es que yo no tengo, para mi mamá su ideal en ese entonces que a ella le tocó vivir y todo, pues a ella le tocó la década de los 40, 50 y 60, porque pues ella es de finales de la década de los 20. Imagínense, ella pues tenía en ese entonces otro contexto social dentro de los emprendimientos, y bueno, pues sus tías, ella heredó ese quehacer dentro de la empresa, como asistencia administrativa, ¿no? Que realmente eso es lo que venimos haciendo, sin darle otros nombres. Bueno, se le pueden dar diferentes nominaciones. Unos dicen que son como achichincles, otros que somos un poquito nos decían las secregatas o lo que sea. Ay, no, qué feo, ¿verdad? Y sí, pues yo no estoy de acuerdo, yo no soy la gata bajo la lluvia, definitivamente nunca me identifiqué, y por eso me preocupé por prepararme en otras áreas, porque yo pues era muy inquieta y muchas personas lo somos así. Entonces tengo bastantes teorías respecto a esto, pero en todo diseño siempre es la necesidad de delimitar los recursos, y eso tiene que ver mucho con la administración y depende mucho de esa área que podamos o no. Si podemos encontrar un buen financiamiento que nos ayude y nos apoye, pues mucho mejor. Hacerlo también en sociedad, eso se llama una especie de manera o modalidad empresarial más adecuada a lo que digamos el momento, que unos pueden tener muy buenas ideas, pero si no tienen los recursos se tienen que asociar con quien sí los tenga, y entonces en mancuerna poder hacer un buen emprendimiento. Y como todo en todo diseño también, por eso yo decía, no, esta chica sí sabe mucho de creatividad y que se reconstruyó la casa de sus sueños y me quieren vender esa fantasía. Pues sí, se vio muy interesante y se vio que ella misma estaba por ahí cortando. No, no está muy bien editado ese video, y pues digo, híjole, le quedó una casa, pues sí, pero a mí no me gustó tanto, porque a mí todas las casas, yo soy más sencilla en ese tipo de gustos. Bueno, cada quien tiene su gusto, pero lo que es más funcional, yo soy más de vida de ciudad que de campo, y se ve que esa chica era como más de gustos, así como campiranos, ¿no? Me parecía que era una casa como casa de retiro, puede ser, para quien vivió muchos años en la ciudad y luego se fue a vivir pues ya en sus años de retiro quería una vida más tranquila, más apacible. Pero no se crean, yo he visto o conocido gente que vivió toda su vida en áreas administrativas y fueron muy a su manera, digamos, aprendieron a tomarle gusto a la actividad y a las rutinas y al equilibrio de manejar sus tiempos, y en su momento de retiro pues les cuesta trabajo abandonar ese sedentarismo por otra vida más pues menos sedentaria. En el campo pues se trabaja más, yo creo, ¿no? Dicen las casas de retiro, pero entre comillas, para mi gusto, creo que ahí se demanda más, un tiempo más
de acción y hay que buscar una manera de equilibrar porque si no encuentras actividades que te llenen dentro de esa modalidad, pues es lo que nos pasa a todos los que estamos empezando o ya tenemos un ratito de haber empezado esta vida que no es precisamente de descanso como le llaman malamente, ¿no? O sea, que no digan que somos huevones para nada, al contrario, porque a veces pues sí, tenemos ahora nos toca a nosotros pues ver cuáles son nuestras necesidades y es parte del diseño, darnos cuenta es delimitar, como les decía, y vuelvo a ser repetitiva en ese aspecto. Entonces, pues cada quien tiene sus teorías. Ahora yo pienso que todas las personas de adultas mayores que hayan nacido en ese tiempo posterior a la década de los 20 del siglo pasado, ya nacieron a mediados del siglo pasado, ya les tocó, ya desde allí hasta la fecha actual, pues se vio un cambio sustancioso en esas modalidades. Entonces, a la fecha, pues sí se está sistematizando la medida administrativa y pues sí tendría que actualizarse mucho, pero siempre va a haber dentro del emprendimiento un lugarcito, ¿no? Yo creo que para seguir practicando cierta actividad que sea recíproca en beneficio tanto de prestar un servicio y obtener un beneficio. Eso es lo que ahora sí que suena un poquito así, medio como diciendo matemático, pero pues así es, ¿no? Y entonces por eso cuando veo los diseños de ya de porque dice uno, bueno, pues lo ideal sería que nosotros si tuviéramos la manera de hacerlo así como en esta ciudad que se puso para los niños, la ciudad de los emprendimientos, donde a los niños, para que tomaran los niños una idea de cómo funcionaban las actividades y entonces a ellos les tocaba manejar ficticiamente pues un emprendimiento menos chiquito para que se dieran cuenta cómo es se ve desde detrás y cómo se ve por quien recibe el beneficio de ese servicio y quien lo presta. Y eso es muy bueno también para la formación académica, ¿no? Entonces digo, y bueno, pues sí, para los que nacieron en el privilegio de tenerlo todo con cierta accesibilidad, pues también les debe de resultar un poquito atractiva la idea de, pues, conocer por curiosidad esas actividades, porque si quieren ellos ser es parte de un emprendimiento que más adelante les redunde en un éxito mediático, pues sí, también tienen que conocer los detalles para así poderse administrar y saber el tipo de herramienta necesaria en base a las necesidades y a las demandas que tenga el emprendimiento. Entonces, si no tiene mucha demanda y en la vida particular no se maneja a nivel empresarial, ya es otra cosa muy diferente. Cuando ya la estructura familiar se ha roto y cada miembro de la familia ha tomado su rumbo y se quedan la pareja ya que inició el proyecto de tener familia, pues ya se queda, tiene que actualizar ahora su sentido de vida, ¿no? Entonces en otra modalidad más de acuerdo a la edad que tenga y a las energías administrativas que maneje, porque dicen, bueno, ya cumpliste tanta edad, ya a tu edad ya disfruta lo que tienes y ya no te preocupes por esto, por aquello. Bueno, pero si no te preocupas y todo se lo dejas al azar, pues también, por eso tiene que haber cierto equilibrio entre lo que tú sabes cómo lo estás manejando, entre lo que lo manejas y así delimitas tú en un equilibrio cuánto tiempo puedes manejar en una y otra cosa y la vida se te hace más apacible y puedes administrarte y puedes disfrutar más la vida sin ninguna ansiedad porque te vaya en determinado momento a fallar algún cálculo, ¿no? Que te falten las herramientas para hacer las creaciones que tú quieras. Entonces, esta es la reflexión ante todo, tener un sentido de lo que es pisar bien qué atmósfera estamos tomando. Entonces decimos, bueno, sí vamos a aprovechar nuestros pasivos, vamos a remodelarlos,
primero empecemos por hacer un inventario. ¿Y qué podemos hacer con ese inventario? Es la siguiente fase de la delimitación, en base a qué vamos a tener que modificar y qué recursos contamos para modificarlo. Ese ya sería el cuarto paso. Y así ya tenemos nuestro plan pues obviamente de acción que vamos a llevar a cabo poco a poco. Y entonces, pues sí, nos estamos recuperando entre achaque y achaque, haciendo limpieza, haciendo un poquito de todo y estando observando cómo nos está funcionando en la actualidad, qué funcionalidad nos da el inventario que tenemos para de así, eso es lo interesante, encontrarle un sentido y estar actualizando y lo que entonces cambiamos lo que ya no nos es posible tener más tiempo para darle cabida en nuestra vida y transformarlo, cambiarlo o modificarlo para algo que sí nos funcione mejor. Entonces, es de eso se trata, ver el lado administrativo de la vida, ¿no creen? Y bueno, pues para que vean que la familia godinesca piensa y es inteligente, aunque dicen es muy superficial, son como los aspergeritos. El Asperger es un síndrome, acuérdense, de una funcionalidad que tiene, como en esta película viejita, ¿no? Aparte del entretenimiento, una película viejita que dice el hermanos, bueno, cuando dos hermanos se encuentran, es la traducción literal de que un hermano ignoraba que tenía un hermano mayor, se muere el papá y se entera abruptamente así de sorpresa que tenía un hermano y que estaba internado porque él no era capaz, era muy inteligente y todo, pero no tenía esa, digamos, esa dualidad de tener un criterio para elegir un estilo de vida, de ser independiente él mismo. Él dependía de muchas rutinas que le ponían y lo hacía todo muy bien, pero no era capaz. Y si lo sacaban de su rutina, se ponía muy neurótico y se enojaba con todos y empezaba a hacer y decían que era violento y todo, y que por eso tenía que estar en un modo aislado para que así todo le funcionara de acuerdo a sus deseos, porque a él sí no molestaba a nadie y en cambio no funcionaba, no era funcional. Es lo que critican de este síndrome. Era muy inteligente. ¿Dónde pones a una persona así cuando ya no tiene forma de que le organice su vida? Tiene que buscar similitudes para así hacer los cambios poco a poco y que esté consciente de los cambios y por qué se los hace. Todo lo tiene que saber al dedillo, como si lo reprogramaras de una manera de inteligencia artificial. Eso es lo interesante, ¿no? Pero sí, ya los que fuimos a Asperger por necesidad nos dejamos manipular, pero siempre tuvimos una puertecita, una ventanita y nos preparamos para funcionar de otra manera. Ya tomamos conciencia en nuestra etapa adulta y nos hacemos la vida más de calidad, y no se trata de buscar la manera de impactar, porque si hace uno las cosas por impactar a los demás, pues no, el hecho es que le funcione a uno mismo y que sea buena influencia en los demás, ¿no? Porque dicen, bueno, pues sí puede haber casos muy similares que quieran llevar la misma ruta, pero tienen que estar conscientes por qué me funciona a mí, por qué a ese sí le funciona y por qué a él no le funcionaba. Seguramente porque en su etapa de vida, dentro de sus diferentes modalidades, no va a encontrar, no vas a sentir satisfacción. Es como tú dices, bueno, es que ya no me gusta estar aquí, bueno, entonces, ¿qué es lo que te gusta? Y te pasas la vida picando aquí y acá y nada te va a llenar porque nunca estuviste consciente, nada te llenó. Entonces, esa es la manera de lo que llamaban los rebeldes sin causa, ¿no? Que todo lo hacían por hacer porque era una especie de depresión, ¿no? Pero cuando encuentras un sentido de vida y por eso te imponían que siempre todo lo tenías que hacer, para que fueras lo normal, era que tuvieras tus altas y tus bajas y que no te acostumbraras o estuvieras en un lugar acomodado y que siempre te adaptaras a diferentes estadios de vida. Y pues pues es una adaptación completa, pero dentro de esa adaptación debes de tener, de poder ejercer ciertos derechos no de exclusividad, pero sí lo necesario de ejercer tus derechos, de tener el ambiente para poder desarrollarte en un ambiente que te permita ser productivo de manera más, no productivo nada más en el sentido monetario, sino en el productivo de generar ideas y de mejorar el ambiente en el que vives, y todo eso se trata de eso se trata
la educación. Entonces no le echen tampoco pedradas a la educación. Claro que sirve. Bueno, ya les dejo con todo esto que es mi teoría de conclusiones que saqué y pues espero las disfruten y les sean de utilidad. Y seguimos por aquí. Tengo que hacer un chorro de cosas, pero ya la sobremesa de mi café ya por aquí pasé lista en que dije que era miércoles 9 de octubre, ¿no? 2024 y disfruten ustedes y seguimos pasando el menú. Vamos a ver qué preparamos.